Muy buenos días, bienvenidos a esta lectura. Ya estamos el día de lectura 60, me estoy adelantando. Día 60. Bien, ayer estuvimos leyendo lo que es No más cruzadas en camino preventivo común, ¿no? La información no es suficiente. Y hoy estamos con los elementos fundamentales. Es un subtítulo de este libro de inteligencia emocional. Vamos a silenciar esto. Muy bien. Listo, vamos a empezar ya. ¿Qué tal? Bienvenido, Carolina, Milagros, muy buenos días. Buenos días también con Facebook, YouTube, buenos días. Entonces empecemos. Primeramente me presento, para los que no me conocen, soy Verónica Zapana, facilitadora en terapias emocionales. Bien, entonces vamos ya a empezar. Dice, estos descubrimientos nos han obligado a revisar los elementos óptimos que debe contener un programa preventivo eficaz. Un programa que se basa tan solo en aquellos ingredientes que, tras una evaluación objetiva, hayan demostrado ser verdaderamente eficaces. En un proyecto de 5 años de duración, patrocinado por la Fundación W.T. Grant, un grupo de investigadores estudió a fondo este panorama y extrajo los componentes activos que parecen esenciales para el éxito de los programas más eficaces. Este grupo de investigadores llegó a la conclusión de que, independientemente del problema concreto que se pretenda solucionar, las competencias clave deben cubrir estos programas. Se asemejan bastante a los elementos de inteligencia emocional que apuntamos en el presente volumen. Véase la lista completa en el apéndice D. Este libro es de inteligencia emocional, entonces siempre te va a estar hablando de lo que son de las emociones. Bien, en la lectura anterior hablaba de lo que es la drogadicción, el alcoholismo, ¿no? Porque uno lo usa como medicamento, ¿ya? Automedicación se le dice. Usan, o sea, la droga, el alcohol. ¿Por qué? Porque están huyendo, no quieren sentir, ¿no? Ese vacío, esa decepción, esa traición. Son emociones lo que sienten. Y pues ya sea con el alcohol, con la droga, ¿no? Al consumir, al ingerir esto, hacen que se olviden, ya no sientan esto. Por eso se dice automedicación, ya, es por ello, ¿no? Se sienten bien, se sienten con esos ánimos, o sea, ¿no? Han visto, o sea, se olvidan de ese dolor que tiene, ese vacío, pero es momentáneo. ¿Y por qué también se hacen adictos a esto? Porque justamente no quieren sentir esto, prefieren estar en ese estado, ¿no? De consumir, ingerir lo que son drogas y todo ello. ¿No? No están enfrentando ese vacío, es muy doloroso para ellos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos comentaban las lecturas anteriores, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos habla de lo que son los elementos fundamentales, que mira, dice, entre estas habilidades emocionales se incluyen la conciencia de uno mismo, la capacidad para identificar, expresar y controlar los sentimientos, la habilidad de controlar los impulsos y posponer la gratificación, y la capacidad de manejar las sensaciones de tensiones y de ansiedad. Una actitud clave para dominar los impulsos consistentes en conocer la diferencia entre los sentimientos y las acciones y en aprender a adoptar mejores decisiones emocionales, controlando el impulso de actuar e identificando las distintas alternativas de acción y sus posibles consecuencias. ¿Mm? Como decía aquí,
¿no? Es manejar tus sensaciones, ¿no? De tensión, de ansiedad. Otros sienten esto, por eso quieren olvidarse, como si ya no quieren más sentir, entonces se van lo que es al alcohol, a las drogas, todo ello. Para esto se tiene que trabajar, ¿no? ¿De dónde viene? Mira, en terapia nosotros como terapeuta vamos a la raíz, ¿no? ¿De dónde viene esa emoción? ¿Cuándo es que ha pasado? ¿No? O sea, ¿qué ha sucedido? ¿Hace cuánto tiempo? ¿No? Vamos a la raíz. Y una vez cuando encontramos esto, se trabaja. ¿Cuándo es que se dio? ¿No? ¿Y con quién también? ¿Ya? Esto en terapia se libera, se expresa, no se vive, prácticamente se vuelve a vivir, a recordar eso. Para tu cerebro es volver a vivir. Entonces sentirlo y ahí se trabaja. Ya desde ahí se cambia esta programación. Entonces uno va a sanar de esa manera. ¿Ya? ¿Y qué nos dice acá? Muchas de estas habilidades son, dice, marcadamente interpersonales. La capacidad de interpretar adecuadamente los signos emocionales, ¿m? Y sociales. La de escuchar, de resistirse a las influencias negativas, de asumir la perspectiva de los demás y de comprender la conducta que resulte más apropiada a una determinada situación. Siempre son las emociones, ¿no? Cuando tú estás triste, no es porque algo has perdido o a alguien. Imagínate si te quedas atrapado en esa emoción. Muchos terminan, ¿no?, quitándose la vida porque no quieren sentir, se aferran tanto a esto, no a esta persona, puede ser si es que han perdido a una persona o algún proyecto o algún trabajo, no lo sé, ¿no? Y pues no quieren sentir más esto, o sea, porque se aferran, ¿no? Es como que agarraran algo de un puñal, o sea, algo que les daña, se aferran tanto y se lastiman. Entonces ahí es donde terminan este ciclo, porque no aguantan, no soportan sentir esto, ¿ya? Entonces, imagínate si otro, a ver, ya hablamos de la tristeza. Ahora, si está uno con ira, ¿no? Furioso, enojado, eso es ira, es una emoción. Entonces, si una persona está con mucha ira, quizás va a lastimar a la otra persona. Es más, a veces cuando está una con mucha ira, termina lastimando a las personas a quien más quiere, ¿no? A las personas que están cerca de él o ella. Termina lastimando y así mismo se lastima también, ¿no? Es como una brasa ardiente que tienes dentro que te va carcomiendo por dentro. Entonces, esto con el tiempo, si tú no superas esto, no perdonas, no por esa persona, sino por ti mismo, te va quemando por dentro, te va carcomiendo, entonces te vas haciendo daño y con el tiempo sale una enfermedad, ¿no? Cuando tú no gestionas esa emoción, eso es gestionar, ¿no? Al expresarte, al decir que por esto estoy así o simplemente siento esto, ¿no? Expresarte, te ayuda. Al hablar nomás ya te estás liberando. Luego se trabaja en el perdón, ¿no? Como te vuelvo a repetir, no es por esa persona, sino por ti, ¿no? Por tu alma, por tu corazón en paz. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hola Maritza, ¿qué tal? Milagro, buenos días, buenos días. Muchas gracias por los corazones, Enrique. Gracias, gracias. Muchas gracias. Miki, buenos días, buenos días. Muchas gracias. Entonces, es así, ¿no? Son las emociones en las que vivimos día a día. ¿Ya? La alegría, es muy sanador la alegría, ¿no? Es una emoción muy sanador. La alegría te abre puertas, ¿ya? A más oportunidades, a más relacionarte con las personas. Ya cuando uno está triste, se reduce, ¿no? Esa energía que tiene, porque toda esa energía, ya, en cambio la alegría es bien alto, su vibración. Por lo tanto, estás vibrando alto y trae situaciones también muy positivas a tu vida. Y si estás vibrando muy bajo, quizás triste, la tristeza, la vergüenza y todo eso son muy bajos. Entonces atrae situaciones pues muy negativas en tu vida. Por eso dice, ¿no? Cuando estoy pasando situaciones malas, todo se viene, ¿no? Todo se compleja, digamos, y
se te hace difícil salir de esto. Por eso no es bueno quedarse atrapado en eso, ya en las energías bajas. Normalmente es, no digo no debes sentirla, sí, siéntala, sí, y después sacar el aprendizaje de cada emoción, de cada situación que has pasado. Decir que, ¿qué aprendo con esto? ¿Para qué me está pasando? No digas por qué me pasa a mí. Cuando decimos por qué me pasa a mí, estamos desde el lado victimismo. Entonces eso no nos ayuda a nosotros. Simplemente decir, no, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué debo de aprender? Porque todo es aprendizaje. Ya siempre estamos en constante aprendizaje. Las lecciones que recibimos de la vida, ¿no? Son como, bueno, son maestros, se podría decir, ¿no? Las personas que están a tu alrededor, ya sea compañeros de trabajo, tu familia mismo, ¿no? Son maestros de las que tú tienes que aprender de ellos y ellos también de ti. O sea, a veces somos maestros de alguien, a veces somos alumnos de alguien, así es. Ya siempre estamos aprendiendo uno al otro, siempre, ya. Y si tú trajiste personas a tu vida que te han traicionado, que te han engañado, es porque necesitas aprender esto, ya. De verdad, a mí me costó quizás aprender. Antes yo era muy victimista, o sea, desde el lado víctima actuaba. Yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Ahora ya aprendí de que las personas vienen a enseñarte. Duele, sí, pero es un aprendizaje. Cuando tú aprendes ya no vuelve a pasar. Si no aprendes la lección, es como que repites el curso. Tú desaprobaste la lección, tienes que volver a repetirlo, ¿no? Es hasta como si subsanar, ¿no? Y cuando apruebas la lección, ya no te vuelve a pasar. Es más, te haces más fuerte, más sabia o más sabio, ¿ya? Y después viene otro nivel, ya, otro nivel de aprendizaje. Y siempre estamos con lecciones de vida, ¿ya? Entonces, continuando aquí, nos hemos quedado. Muchas de estas habilidades son marcadamente interpersonales, ya hemos leído. La capacidad de interpretar adecuadamente los signos emocionales y sociales, exacto. Ah, ya, entonces nos queda acá. Y estas habilidades emocionales y sociales indispensablemente para la vida pueden ayudarnos también a solucionar la mayoría, si no todos, de los problemas que acabamos de revisar en el presente capítulo. También podríamos afirmar que se trata de una vacuna universal, ¿no? Para afrontar todo tipo de problemas, incluido el embarazo no deseado de las jóvenes y el suicidio infantil. ¿Mm? En los días anteriores hemos estado hablando también de lo que es de los embarazos, ¿no? Sobre todo en jóvenes. Ya hablábamos en un capítulo donde de los universitarios, ¿no? Donde había bastante consumo, digamos, del alcohol, de la droga, y ahí, ¿no? Los embarazos, las violaciones también. Se daba mucho en esta etapa. Otros que salían de esto y otros que se quedaban. Eso, ¿no? Bien, entonces, pero también dice, hemos de admitir en honor a la verdad que las causas subyacentes a estos problemas son muy complejas y se hallan estrelladas con factores como la dotación biológica, la dinámica familiar, la política social y la subcultura urbana. Te dices todo esto, ¿no? Influye lo que es tu familia, ¿no? En el hogar que has crecido, las personas que te rodean, la sociedad también, ¿ya? Influye bastante esto. Urbana. No existe un único tipo de intervención, incluyendo a la intervención emocional, que sea capaz de resolver todos estos problemas, pero en la medida en que las deficiencias emocionales constituyen un riesgo añadido para los niños. Y ya hemos podido comprobar hasta qué punto es así. Debemos presentar una especial atención al desarrollo emocional, sin excluir otro tipo de acciones. ¿En qué consiste, pues, la educación emocional? Termina con esa pregunta este capítulo 10, 15 sería. ¿Mm? Se dan cuenta, todo es emocional, ¿no? Por eso
les decía en otras lecturas anteriores, no debemos ayudar con nuestros pequeños, sobre todo nuestros pequeños, porque ahí se están formando, ellos están prácticamente se están programando para que cuando sean adultos, ya todas las experiencias que ellos vivan, ¿no? Que ya sea con sus padres, en el jardín, en la cuna, si es que está también, ¿no? En la primaria, ahí está su formación, ahí se está programando, ¿ya? Bastante importa lo que es su emoción, sus emociones. Si el niño o la niña se expresa, no expresa, si tiene esa confianza de decir qué está sintiendo, qué está pasando. También recuerdo que les había comentado, es importante que tengas confianza con tu hijo o con tu hija, porque de esa manera estás enterada de lo que le está pasando. Imagínate si le están haciendo bullying en su colegio y no te cuente. ¿Mm? ¿Por qué? Mira, hay muchas acá en este caso. Uno, que no te tenía confianza para contarte. Dos, que ya las personas, imagínate, desde cuándo ya está pasando esto. ¿Ah? Y imagínate si también te cuenta y tú no le hagas caso. Peor todavía. Si ahí perdiste ya la confianza de tus hijos. O lo regañas cuando te cuenta, tú no le escuchas y le regañas. Ya no te va a volver a contar, ya no te va a tener esa confianza. Es más, ¿no? Lo que deberíamos ser nosotros sus protectores, ya se rompe eso, ese lazo, ¿no? Y es un poco difícil cuando tú pierdes esa confianza con tu hija o tu hijo. Entonces es importante, se podría decir, trabajar en ese sentido, ¿no? Ganarte la confianza si la estás perdiendo o si la tienes, mantenerla, esa confianza con tu hija, para que te cuente, ¿no? Para que te diga qué está pasando. Es más, de repente no le esté pasando a él o ella, pero está observando a otros compañeros y te cuente. Entonces tú ya sabes cómo está ese entorno también, ¿no? Y tú puedas aconsejarle también, ¿no? Cómo puede ella estar frente a esto, ¿no? Porque podría pasarle más adelante, ¿no? O de repente del otro son, ¿no? Cuando hay lo que es el bullying, hay tres, como si tres lados, podría decir, tres frentes. Uno es el que la víctima, el otro son los observadores y el otro el victimario, el que abusa, ¿ya? Entonces, así es. Uno puede estar observando, no dice nada, imagínate. Es lo mismo cuando no vemos a veces en la calle maltrato y no dices nada, es porque estás permitiendo. Tan solo al verlo, dice tú permites. Lo mismo, ¿no? Cómplice, como se dice, ¿ya? Es importante la relación con nuestros hijos. Y esto se ve bastante cuando está en su etapa de la adolescencia, cómo ha sido el niño o niña reprimir sus emociones. Y ahí es donde explota, como, ha sido como una olla express, y aguantando, 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 quizás a veces maltratos de los padres, a veces psicológico y físico. Y cuando está en su adolescencia es donde se destapa esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando era pequeño, pequeña, si es que recibía maltratos físicos o psicológicos fuertes, se aguanta, ¿no? Porque ve grande al adulto, pues, con miedo. Cuando crece, ya se ven ellos grandes, y es más, quizás a tu porte ya te han pasado, ¿no? Entonces dice, ahora soy grande, ¿no? Muchos en esta etapa se rebelan, pues, ¿no? A ver si me puedes, ¿no? Como si pegar o castigar, así te atreves, ahora soy grande, entonces soy tu tamaño, quizás es inconsciente, no te lo dice quizás en palabras, o quizá también lo pueden decir en palabras, pero eso sucede, ¿ya? Entonces, por eso en esta etapa, a veces es, no todos, ¿no? Son fuertes, no sé, está muy rebelde, que esto, aquello, te dan la contra, eso, ¿ya? Entonces es importante eso desde pequeñitos, ¿no? Enseñarle a que se expresen o sea, expresar sus emociones, porque dicen se sienten tristes. Tú fácilmente lo puedes ver, ¿no? Tu hijo o tu hija cómo está, si está feliz o triste. Tú puedes percibir. Si no te estás dando cuenta de eso, es porque no estás con él o ella.
estás ocupado en tus cosas y no lo estás viendo, no estás conectando también emocionalmente, porque podría ser que estén papás presentes ahí, pero no están emocionalmente conectados con su hijo o hija, ¿ya? Entonces es importante en la etapa del, ¿no? Desde el vientre ya, ¿no? El cariño, ¿no? El aprecio de papá y mamá. Muchas gracias por los corazoncitos, gracias, Luciana. Es así, ya es importante, ¿verdad? Lo que es en la etapa desde el embarazo, el parto, todo eso es programa. Se llama Proyecto Sentido esto. Bueno, ya tendremos otro tema, ese es ya de hablar del Proyecto Sentido y todo eso. Bien, amigos, entonces nos estamos viendo el lunes con la lectura. Nos quedamos acá. La escolarización de las emociones. Mira, el libro es el de inteligencia emocional. Todo tiene que ver con las emociones. Ahora nos va a hablar de la escolarización de las emociones. Ya, pues una clase de cooperación, un punto de conflictivo, así bien, ¿no? Estamos en TikTok, estamos en Facebook, se me hace raro. También en YouTube, ¿bien? En YouTube están todas las lecturas, los videos que les hablo de las heridas de la infancia, también lo que es la numerología, ¿no? Para el autoconocimiento de qué habilidades tengo, qué propósito, cuál es mi propósito, porque está ahí en la fecha de nacimiento, ya la información que es tuya, ya. Entonces, como alma. ¿Cuáles son tus desafíos? También está con la numerología, puedes descubrir eso, ¿no? A través de tu fecha de nacimiento. También el nombre tiene información, guarda información, ¿ya? Eso es ya numerología. Y con biodescodificación, pues ya puedes trabajar ya lo que son las emociones, ¿no? Los dolores, malestares, las enfermedades, situaciones que repites de tu familia, por ejemplo, lo que no se habla, lo que no se cuenta. ¿Cuáles son? Lo que son, digamos, maltratos, abusos, ¿no? Violaciones, eh, lo que son abortos, lo que es también asesinatos, todo lo que no se habla, todo lo que no se habla, divorcios, infidelidades, ya después cárcel, estafa, robos, pérdidas, todas esas cosas que no se habla, muy poco, es en secreto quedó, eso se descubre con biodescodificación, ¿ya? Y normalmente pues pensamos que es el destino, pero no. Solo revisa tu infancia, ¿no? Con tu historia familiar, cómo ha sido tu infancia, cómo ha vivido tu papá, tu mamá, cómo era su infancia de ellos, ¿ya? Y probablemente estés repitiendo tú eso y tú también estés repitiendo con tus hijos, ¿no? La manera ¿no? del trato a los hijos, ¿no? Todo ello, ¿no? Lo que normalmente decimos es el destino, así es la vida, ¿no? Pero no, son programas, son creencias que estamos repitiendo de nuestros ancestros. Entonces es importante conocer la historia familiar, cómo se han conocido tus padres, ya, y eso de verdad también te ayuda bastante a ti a conocerte más. Tú de repente estás repitiendo esa historia de tu mamá o de tu papá, ¿ya? O de tu abuela, de tu abuelo, o de un tío abuelo, o de una tía, estás repitiendo, ¿ya? Siempre estamos repitiendo de quién somos dobles, ya les enseñé. Tengo también, ¿no? Videos ahí, ¿no? Cómo encontrar, cómo conocer si eres doble de tu familia, de algún ancestro tuyo, ¿ya? Y solo descubre tú si eres doble. Y como fácilmente, rápido te digo, puede ser por el nombre que estás repitiendo. Si tú eres, ¿no? Te llamas, a ver acá, ¿quién? Por ejemplo, Luciana. Digamos, Luciana lleva el nombre de su mamá o de una abuela o de una tía, y entonces está siendo doble de ese ancestro, ¿ya? Entonces probablemente historias está repitiendo ella, de que su tía, su abuela, lo que hizo, lo que le pasó, ella esté pasando lo mismo, ¿ya? Esa sí es fuerte, ¿no? Otro por fecha de nacimiento, ¿no? Que hayan nacido
el mismo mes de tu cumpleaños, ¿ya? ¿No? O por parecido físico y todo ello. Es más profundo la bio. Bien, amigos, entonces nos vamos a quedar acá.